Hazte miembro de este canal para ver videos en exclusiva. Historias que te volarán la cabeza. Hay historias que sobreviven, pero no porque se cuenten en voz alta, sino porque se filtran como una corriente subterránea que se niega a desaparecer. La expedición del almirante Richard Evelyn Byrd es una de ellas. Él, un hombre que nació el 25 de octubre de 1888 en Winchester, Virginia, en una familia con una tradición militar y un linaje que lo conectaba con figuras históricas de Estados Unidos. Desde joven, demostró una determinación fuera de lo común. No se conformaba con aprender lo que otros ya sabían. Él buscaba ir más allá, desafiando no solo los límites físicos, sino también las fronteras de lo conocido. Byrd se graduó de la Academia Naval de los Estados Unidos y sirvió durante la Primera Guerra Mundial, donde se especializó en navegación aérea, una disciplina que en aquel tiempo estaba en pañales y que además exigía más coraje que cualquier otra rama de la milicia. Su nombre comenzó a resonar a nivel internacional en 1926 cuando, junto con Floyd Bennett, logró lo que se anunció como el primer vuelo sobre el Polo Norte. Aunque más tarde esa hazaña sería cuestionada, en su momento lo convirtió en un héroe. 3 años después, en 1929, llevó a cabo un vuelo histórico sobre el Polo Sur, consolidando su imagen como explorador de lo imposible. Pero la Antártida se transformó en su obsesión. No solo como reto geográfico, sino como pieza estratégica en el tablero global. Quien controlara sus rutas, sus recursos y sus secretos tendría una ventaja incalculable. Tras la Segunda Guerra Mundial, Byrd fue puesto al mando de una operación que en teoría era una misión científica, la Operación High Jump, iniciada en agosto de 1946. Oficialmente, su objetivo era entrenar tropas en condiciones extremas, probar equipos y cartografiar el continente helado, pero la magnitud del despliegue hacía bastante difícil creer que se tratara únicamente de eso. Más de 4.700 hombres, 13 barcos, entre ellos un portaaviones y 43 aeronaves formaban parte de una expedición que parecía más una operación militar a gran escala que un viaje de investigación. El plan era permanecer en la Antártida entre 6 y 8 meses, pero en febrero de 1947 todo se dio por terminado de forma abrupta. La versión oficial alegó condiciones climáticas extremas y accidentes que costaron vidas, pero las declaraciones de Byrd en Chile, antes de regresar a Estados Unidos, dejaron un eco inquietante. There are now 7 nations very much interested. Russia is interested tremendously. That I'm sure. Australia has an expedition down there. The Argentine, the Chile, New Zealand. Byrd habló de una nueva amenaza, de la posibilidad de enfrentarse a un enemigo que podía desplazarse de un polo a otro con increíble velocidad. Aquellas palabras, publicadas por un periódico chileno, fueron ignoradas por la prensa estadounidense y, con el tiempo, borradas del discurso oficial, pero no de los rumores, del misterio. Es en este punto donde aparece la pieza más polémica de toda la historia, el supuesto diario secreto de Byrd. Un documento que, según sus defensores, fue escrito en primera persona y describe un vuelo distinto a cualquier otro. En ese relato, Byrd afirma que mientras realizaba una misión de reconocimiento, sobrevoló una cadena montañosa y al otro lado encontró un valle con temperaturas cálidas, vegetación abundante e incluso animales similares a los mamuts y otras especies prehistóricas. El paisaje no correspondía a ninguna región antártica conocida. Aquello era increíble. Había ríos, lagos, un sol que no era el mismo, un sol que se veía en la superficie. El diario continúa describiendo cómo su avión fue interceptado por objetos voladores en forma de disco que lo obligaron a aterrizar en un lugar que no aparecía en ningún mapa. Allí, Byrd habría sido recibido por seres altos, de cabello claro y ojos de un azul intenso que lo llevaron a una ciudad subterránea iluminada por una luz que no provenía de ninguna fuente visible. Estos seres, a quienes llamó los maestros, le habrían comunicado un mensaje urgente para la humanidad.
La civilización de la superficie estaba siguiendo un camino de autodestrucción y, tras las recientes detonaciones nucleares, el planeta entero estaba en peligro. El supuesto encuentro terminó con Burt escoltado de regreso a su avión y con la orden de transmitir el mensaje a sus líderes, aunque con la advertencia de que probablemente no sería escuchado. Según la versión del diario, al regresar a la base fue interrogado y se le ordenó mantener absoluto silencio sobre lo ocurrido. Años después, el documento habría sido filtrado, aunque muchos lo consideran un fraude fabricado por terceros. Más allá de la autenticidad del diario, hay hechos documentados que alimentan el misterio. Burt efectivamente participó en expediciones posteriores y en 1955 encabezó la operación Deep Freeze, parte de la preparación para el Año Geofísico Internacional. Lamentablemente, murió en 1957, pero su legado quedó marcado por una dualidad incómoda. Por un lado, héroe y pionero de la exploración, pero por otro, protagonista de un episodio que todavía hoy es usado como argumento para quienes creen en la existencia de tierras ocultas más allá de los polos, más allá del hielo. La teoría de la tierra hueca, impulsada desde el siglo XIX, encontró en el caso Burt un combustible perfecto. Según sus defensores, la Antártida y el Ártico serían entradas a un mundo inferior habitado por civilizaciones avanzadas. La versión más extrema afirma que estas civilizaciones vigilan a la humanidad y también intervienen solo cuando el equilibrio del planeta está en riesgo. Para los escépticos, todo esto no es más que una construcción basada en rumores, errores de interpretación y documentos falsos. Sin embargo, el silencio oficial, la desaparición de ciertos registros y las inconsistencias en los reportes de las operaciones High Jump y Deep Freeze mantienen viva la duda. ¿Qué vio realmente el almirante Burt en aquel vuelo? ¿Por qué un despliegue militar tan masivo se retiró de forma tan precipitada? Y, sobre todo, ¿qué tipo de amenaza podía viajar de un polo a otro con tanta velocidad como para preocupar a un hombre que había visto de cerca lo peor de la guerra? Tecnología que no podía comprender. Pero el final abrupto de la operación High Jump dejó más preguntas que respuestas. Sin embargo, lo que ocurrió después solo reforzó la sensación de que algo muy distinto a lo que se dijo había realmente sucedido. Entre las teorías más persistentes está la que vincula la expedición con la presencia de bases ocultas en la Antártida, no pertenecientes a ninguna nación conocida. Hay quienes afirman que estas instalaciones, supuestamente construidas en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, habrían sobrevivido a la derrota del Tercer Reich y que incluso se mantuvieron operativas con tecnología que superaba por décadas cualquier desarrollo convencional de la época. El eco de esta versión se amplifica con los informes no oficiales que mencionan avistamientos de objetos voladores sobre el continente helado, algunos con formas y patrones de vuelo imposibles de reproducir con la ingeniería humana de mediados del siglo XX. Las declaraciones atribuidas a Burt en la prensa chilena a su regreso de la expedición son un elemento central en este rompecabezas. En ellas, alertaba sobre la necesidad de Estados Unidos de tomar medidas de defensa ante un enemigo con la capacidad de moverse rápidamente entre los polos. Pero lo inquietante no era solo la descripción de la amenaza, sino el contexto. Venían de un lugar del que oficialmente se decía que era solo un desierto de hielo sin vida, pero existían rutas de acceso y actividad no registrada. La entrevista fue publicada y luego relegada al olvido, sin que se diera un desmentido formal. Todos los videos de sus entrevistas también fueron eliminados, como si lo más conveniente fuera permitir que se perdiera entre la rutina de las noticias. Apenas quedan fragmentos, rumores. There are now several nations very much interested. Russia is interested tremendously. That I'm sure. Australia has an expedition down there. The Argentine, the Chile, New Zealand, Britain. En paralelo, el supuesto diario personal de Burt se filtró años después de su muerte, describiendo un vuelo hacia un territorio cálido en medio del hielo.
La aparición de seres de aspecto nórdico y un mensaje directo para los líderes mundiales fue algo que naturalmente llamó la atención de todos. Para sus detractores, se trata de un engaño armado para encajar en la narrativa de la Tierra Hueca, pero para sus defensores es el testimonio de un hombre que vio algo que no podía decir abiertamente. La falta de pruebas directas no ha detenido las especulaciones y cada detalle de la historia se analiza con la precisión de una investigación criminal. Desde la ruta que habría seguido su avión hasta los tiempos estimados de vuelo que no cuadran con la geografía oficial de la zona. Algunos investigadores señalan que, si bien el diario puede ser apócrifo, ciertas partes, curiosamente, coinciden con reportes internos que nunca fueron de dominio público. Lo que plantea la pregunta de cómo un falsificador podría haber accedido a información de esa naturaleza. También se discute el hecho de que Byrd, incluso en entrevistas controladas, mantenía un tono críptico cuando se le preguntaba por sus experiencias en las regiones polares, como si supiera que cualquier declaración directa sería censurada. La disciplina militar y el juramento de confidencialidad lo ataban, pero sus silencios, sus pausas, parecían hablar más que sus palabras. La operación High Jump no fue el último contacto de Byrd con la Antártida. En 1955 regresó como parte de la operación Deep Freeze, que sirvió para establecer las bases permanentes y preparar el terreno para el Año Geofísico Internacional. Fue un proyecto con una fachada científica impecable, pero realmente, desde lo oculto, implacaba la presencia constante de personal militar, equipos de comunicación de alta capacidad y una logística de transporte que parecía diseñada para algo más que investigaciones meteorológicas o geológicas. En este contexto, los teóricos de la conspiración ven un patrón, algo muy evidente aunque no te gusten esos temas. La Antártida pudiera ser un escenario de una lucha silenciosa por el control de un territorio que, en realidad, es mucho más que hielo y viento. Más allá, existe otro continente, otra tierra, habitada por seres quizá mucho más avanzados que todos nosotros, pero que gracias a las Naciones Unidas se mantiene en secreto, sin invadir, sin ser invadido. Y es que imagina todas las implicaciones políticas, económicas que tendría todo esto. Es decir, saber que el almirante Byrd en realidad vio un continente que fue obligado a callar que existía. Byrd murió finalmente en 1957 y con él se fue gran parte de la verdad que nunca pudo decir. Sin embargo, el misterio no murió con él. La teoría de la Tierra Hueca, que ya existía mucho antes de su nacimiento, encontró en su figura el personaje perfecto para conectar las leyendas con los tiempos modernos. El concepto de que el planeta no es sólido, sino que contiene vastas regiones internas, habitadas por civilizaciones avanzadas, fue popularizado por autores como John Cleves Saimes y Julio Verne, pero tras el caso Byrd, esto comenzó a adquirir matices geopolíticos. No se trataba solo de un mundo interior de fantasía literaria, sino de un espacio real, con recursos y tecnología capaz de alterar el equilibrio del poder global. Las entradas entonces a ese mundo estarían en los polos, ocultas bajo el hielo en zonas restringidas. Argumentan que los tratados internacionales que limitan la actividad humana en la Antártida son, en el fondo, en realidad, un acuerdo tácito para mantener esas regiones fuera del alcance del público. Los más radicales, sin embargo, aseguran que los encuentros descritos por Byrd con los maestros no son simples metáforas. Estos serían registros de contacto con una civilización que vigila el desarrollo humano y además actúa cuando detecta un riesgo para el planeta, especialmente en lo referente al uso de energía nuclear. En la superficie, esta narrativa es fácil de descartar como un mito moderno alimentado por la imaginación popular, pero las piezas que no encajan en el relato oficial siguen acumulándose. La reducción repentina de la operación High Jump, el silencio posterior, las declaraciones extraoficiales y la vigilancia extrema sobre el acceso a ciertas zonas de la Antártida, del Polo Norte, también son elementos que mantienen viva la duda. Y aunque no es una prueba concluyente, sí existen un conjunto de detalles que sumados dibujan un panorama inquietante. Un continente que, lejos de ser un páramo vacío, podría ocultar la mayor anomalía geográfica y política de la historia reciente.
Eso también explicaría la censura en Google Maps. Con el paso de los años, la figura de Byrd quedó atrapada entre la historia oficial y el mito. Para la Marina estadounidense, fue un héroe polar. Para los defensores de las teorías ocultas, un testigo obligado al silencio. Entre ambas versiones se abre un vacío que nunca se ha llenado, alimentado por documentos incompletos, testimonios fragmentados y una cadena de decisiones que parecen diseñadas para mantener a la Antártida como un territorio más enigmático de lo que la geografía por sí sola permitiría. Las reglas internacionales limitan el acceso, las expediciones científicas se concentran en zonas seguras y el resto permanece intocable. Rumores sobre entradas ocultas, ciudades congeladas y tecnologías imposibles se han filtrado a lo largo de décadas, pero siempre envueltos en desmentidos rápidos. Quienes defienden la versión más extrema aseguran que Byrd vio algo que conectaba con un fenómeno de alcance global, algo que, de hacerse público, habría cambiado nuestra visión del mundo para siempre. Más de medio siglo después, el continente sigue siendo para muchos un desierto blanco y para otros la puerta cerrada hacia un secreto que jamás, nunca debió ser hallado. Hasta que alguien atraviese esas fronteras invisibles y regrese con pruebas, o lo dejen probarlo, la historia seguirá creciendo en las grietas del silencio, porque hay misterios que, al no resolverse, se vuelven eternos. ¿Será que en algún momento, así como de pronto nos descubrimos América, descubramos entonces que había otro continente? ¿Quién nos dice que lo que creemos que son extraterrestres viniendo de vez en vez no son más que seres de nuestro mismo planeta, pero que viven más allá de la Antártida, más allá del hielo? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitar.